a dar estos lineamientos desde la dimensión de salud y ámbito laboral del Instituto Departamental de Salud, que es una dimensión que también aplicamos unas políticas orientadas a contribuir a que todos los trabajadores, independiente a que seamos formales o seamos informales, también seamos beneficiarios de esa política orientada al trabajador referente a que tengamos una prevención, una promoción, una protección y una atención a dos eventos fundamentales que se presentan en el ámbito laboral, cuando los trabajadores estamos laborando y que son ocasionados específicamente por los riesgos que mi actividad o mi oficio que estoy desarrollando me los han ocasionado. Y en ese orden de ideas, estamos hablando que son dos los eventos. Uno que está relacionado al accidente de trabajo y otro a la enfermedad laboral. Y esto es muy fundamental. Y si no recordamos, para las personitas que venimos laborando y que ya vamos a cumplir un año, fueron las primeras directrices que nos actualizó, nos recomendó tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio del Trabajo, en consideración a que, sobre todo, trabajadores del sector salud, en este marco de la pandemia por COVID-19, estamos más expuestos por la actividad y el oficio frente a este riesgo, que para todos, siempre miremoslo así, es el riesgo biológico. Y es el riesgo biológico que si anteriormente aquí hay prestadores de salud, seguramente transversalmente en sus instituciones miraban los manuales de bioseguridad orientados a la intervención de ese riesgo biológico por bacterias, pero seguramente por virus estábamos un poquito distantes. De eso es lo que hoy les voy a hablar para que en algún momento entre todos vamos primero, y los invito a cada uno de ustedes que antes de ir a hacer sus acciones son personitas humanas y también somos trabajadores, y tenemos los trabajadores que tener claridad, precisión de lo que yo tengo que cumplir para luego también poder compartir a los demás compañeros y compartir a nuestras familias y compartir a nuestras comunidades. Esta imagen nos muestra realmente en qué consiste esa política donde todos los que estamos conectados somos beneficiarios. Les decía que esta política de prevención, o sea, que seguridad y salud en el trabajo, tiene un enfoque preventivo, no es un enfoque curativo. Es un enfoque preventivo que si lo aplicamos dentro de todos los momentos y en forma oportuna, la intencionalidad, el fin, el propósito de esta política pública es hacer que todos los trabajadores no disminuir unos factores de riesgo que puede ocasionar un accidente laboral o una enfermedad ocupacional o una enfermedad laboral establecida. Se llama ocupacional cuando en algún momento estamos hablando del sector de la informalidad, porque es su ocupación, su oficio, y estamos hablando de enfermedad laboral cuando estamos hablando de los trabajadores del sector formal. En nuestro país, en el marco de nuestra ley
y todos debemos conocerla primero para nosotros como trabajadores, que es la Ley 1562 del 2012. Recordemos, nuestro país Colombia, sí, nuestro país tenemos mucha norma, no, mucho reglamento, pero es uno de los pocos países de las Américas que tenemos ley de protección en seguridad y salud en el trabajo para el trabajador. Y entonces, en esa ley establece y dice que independientemente del trabajador, del espacio donde labora, también tiene que ser protegido, que se debe tener acciones desde el punto de vista de la prevención para que no llegue a tener esa accidentalidad o esa enfermedad. Entonces, quiero ubicarlos y decirles que en Nariño, nuestro departamento, también tenemos esos dos tipos de categorías y todos los que estamos aquí lo entendemos y sabemos que somos unos trabajadores que la vida nos dio la oportunidad de estar en el lado izquierdo, que ustedes lo miran como trabajador formal. Pero también hay mucha población que por su condición de vulnerabilidad no ha podido llegar a estar en el sector formal y está en el sector de la informalidad. ¿Quién cumple o quién es el que protege al trabajador formal? Al trabajador formal, así dentro de todos estos procesos, está dado por el representante legal que al interior de sus empresas generan los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para proteger y prevenir al trabajador, también establece y desarrolla su proceso de vigilancia epidemiológica del riesgo biológico. Y en este caso me voy a orientar directamente al riesgo biológico por COVID-19, donde, siendo formal, la empresa es una obligación, no es potestad de decir lo hago o no lo hago, no. Es una obligación donde la empresa debe tener para ampliar esa protección a todos los trabajadores que están laborando independiente de la vinculación laboral. Llámese personal de planta, llámese personal por contratación, por orden de prestación de servicios, así sea por un mes, por 2 meses, inclusive por 8 días, y por tanto tiene igual beneficios. Igual beneficios. Y en este momento, por COVID-19, las circulares lo establece así, esa equidad. ¿Listo? Y con base en ello, también ese sistema al interior de las empresas, para sus instituciones, para sus trabajadores, hacemos esa vigilancia que lo hace directamente responsable el representante legal a través también de el líder o el que coordina o el grupo o el equipo que desarrolla el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ahora lo vamos a mirar más o menos a grandes rasgos qué tanto contiene. Y también tenemos el otro grupo poblacional que es del sector de la informalidad, donde la persona, los responsables de generar esas acciones de promoción y prevención para minimizar esos factores de riesgo, las hacemos a través de las direcciones territoriales de salud. ¿A través de qué? De todas las acciones de los planes de intervenciones colectivas y todos los componentes que es nuestra comunidad a la cual nosotros la atendemos y a través también de los entornos laborales y así como trabajadores de una empresa reportamos nuestro accidente de trabajo, reportamos nuestra enfermedad laboral. ¿A quién? A mi jefe inmediato. ¿A quién más? A la persona líder del sistema de gestión de esa institución. ¿A quién más? A la ARL, porque estamos hablando de que es laboral. Y también tenemos la obligación, los formales, de hacer los reportes
al Ministerio del Trabajo, a la Dirección Territorial del Trabajo. De esa misma manera que estamos protegidos porque recordemos que el estar en el sistema de riesgo laboral es otra protección más que tenemos los trabajadores, a más de estar afiliados a salud, también estamos afiliados a riesgos. O sea que tenemos una garantía diferente a la que tiene el sector de la informalidad. Y de igual manera, el sector de la informalidad, así como reportamos el accidente y la enfermedad, también el informal lo reportamos a través de los prestadores y a través de las direcciones locales de salud. En todo este proceso de ese sistema de gestión que busca ese objetivo de minimizar, ¿es con qué objetivo? Con el objetivo de que tengamos en nuestras empresas trabajadores saludables en puestos seguros y que así podamos tener grandes trabajadores con corazones alegres y felices. Y que de esa manera, cuando tenemos esas condiciones, el trabajador, miremos que también somos más productivos, porque nuestras mismas condiciones inducen hacia ello. Todo esto logrado a través de una articulación intersectorial. Me encantó la pregunta que hizo la compañera del Hospital San Pedro. Desde seguridad y salud en el trabajo al interior del Hospital San Pedro, donde tenemos unos comités de infección intrahospitalaria, seguramente también a ellos están presentes, y así lo hemos mirado, participan las personas que desarrollan el cumplimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para eso es esa articulación, para que entre todos podamos estar enfocados logrando cuál es el objetivo. No nos vamos no quitemos ese propósito que es minimizar los factores de riesgo para que las personitas no se nos accidenten y no tengamos enfermedad laboral. Para COVID-19 también tenemos accidente por COVID-19 y enfermedad laboral o enfermedad ocupacional directa por COVID-19, que es beneficio para específicamente trabajadores del sector salud. Y entonces miremos, y quiero aquí, yo los invito a cada uno de ustedes que hagan su autoevaluación sin darme respuesta en el chat. Verifiquemos, muchas personitas podemos estar vinculados porque somos de carrera administrativa, porque somos también de planta, o sea, provisionales, porque estamos por orden de prestación de servicios o por momento, por oficio específico. ¿Cuál es el primer responsabilidad que tiene tanto la empresa como el trabajador, y sobre todo por la empresa? Y es que todos los trabajadores debemos estar afiliados al sistema de seguridad social. ¿Y cuál es ese sistema de seguridad social? Es que estemos afiliados a salud, en este caso, como es formal, al contributivo, estemos afiliados a pensión y también estemos afiliados a riesgo laboral. Y es fundamental en este momento y en todos los momentos antes de que se diera COVID-19, también es una norma establecida que viene de años atrás. Bueno, eso hace que la empresa, con ese grupo de trabajadores, también al interior es por norma, es un derecho, es una obligación que nuestras empresas tengamos nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pregunta, solamente ustedes van a darse su autorrespuesta y se van a calificar. Los que estamos aquí conocemos nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa donde estamos laborando.
Sabemos quiénes nuestros responsables, sabemos cuáles son los planes que tiene establecido, sabemos cuál es el programa de vigilancia epidemiológica por riesgo biológico y en este caso por COVID-19. Nos han dado, tenemos la precisión y la claridad de que si a mí me da tengo ese contacto estrecho por COVID-19, ¿a quién debo reportar? ¿En qué momento hay que reportar? Y por tanto, también tendremos que hacer una intervención específica por COVID, ¿cierto? ¿Y en qué sentido? En el sentido de que tenemos que hacer un reporte específico por un lineamiento específico dado que es el formato único de reporte de accidente de trabajo. Y eso lo debemos hacer. ¿Quién da el disparo? El trabajador porque lo reporte en su momento la sospecha. Y eso lo establece, ¿y a quién lo reporta? A su jefe inmediato y al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para las personitas que en algún momento tiene la vinculación por orden de prestación de servicios, su jefe inmediato es el supervisor de su contrato. ¿Qué más tenemos que tener? Eso lo hemos hecho, vamos haciendo nuestro chulito con relación a ello. También tenemos el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las brigadas de emergencias empresariales al interior, que muchos los conocemos. Esos son los grandes capítulos que somos todos beneficiarios. Y para el sector de la informalidad, así como a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se identifica cuáles son los riesgos que tienen los trabajadores, en qué área está establecida, pues podamos también generar las acciones correspondientes. ¿Listo? Identificado la matriz de peligros y de riesgos y las intervenciones que hay que hacer de acuerdo con el puesto, de acuerdo con los riesgos y que todos tenemos que conocer cuáles son los riesgos que mi ocupación, que mi trabajo me genera. Cuando los trabajadores somos conscientes de qué riesgo me da ese puesto de trabajo, también que genera y que debo tener unas condiciones de salud diferentes, asumimos, nos empoderamos y actuamos para, en lo posible, desde mi actuar, minimizar también esas condiciones de ese riesgo. Igual, aquí les traigo una definición y por qué es importante esto tenerlo en cuenta. Porque hay un subregistro del reporte del accidente de trabajo, de la enfermedad ocupacional por COVID-19 en el sector de los trabajadores de la salud. Y entonces les traigo para que seguramente todos los que estamos aquí, cuando desarrollamos, cuando cumplimos nuestro pregrado o nuestros posgrados, nos hablaron de accidente y de enfermedad ocupacional y seguramente lo miramos como no tan importante, pero si nosotros miramos en este momento, vemos la importancia que todos los trabajadores tenemos que conocer para poder apoyar primero mis acciones como trabajador, orientado a generar, hacer mis reportes en el momento oportuno. Y dos, apoyar también a los trabajadores que en algún momento no han tenido esa posibilidad de poder estar en los espacios académicos. Entonces tenemos primero el reporte del accidente de trabajo y se los voy a leer porque está dado en una ley. La ley que nos protege a todos, que es la ley 1562, que también está ratificado en el decreto 1072 del 2015 y que en este momento a todas las empresas nos están hablando, actualicemos ya con relación a qué,
a hacer toda esta identificación. Y en su artículo 3 dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Nosotros no vemos el virus cuando llega a la persona, al trabajador. Rompamos ese paradigma que tenemos, que el accidente de trabajo es cuando nos llega a los hospitales o cuando los tenemos en la empresa porque se cae y se fractura. Ese es otro tipo de accidente de trabajo. En este momento estamos hablando del accidente por COVID-19. Y también nos expresa la 1562 una enfermedad ocupacional. Y en su artículo 4, y les traigo aquí con Norma porque siempre como que nos hemos guiado a que en qué norma dice, en qué artículo dice para yo poder aplicarlo y cumplirlo. Pero eso es, realmente esta ley, bueno, fue dada por ley, pero los sistemas de salud ocupacional vienen desarrollándose en el país a más de 50 años con otras normitas y teníamos otras definiciones que eran internacionales. En este momento esta definición es para Colombia. Y entonces en su artículo 4 establece que enfermedad laboral es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Recordemos que son 5 factores de riesgo que están identificados y que debe estar identificado en nuestros sistemas de gestión a nivel de la empresa porque existen esos riesgos a nivel de la empresa, que son ocupacionales por los agentes, por los riesgos químicos, por los físicos, por los biológicos, por los psicosociales y por los ergonómicos. En este momento estamos hablando por un riesgo que es el riesgo biológico. Y entonces, esto simplemente voy a ser muy rápida porque todas estas circulares fueron dadas hace un año, donde hicimos toda una serie de procesos de capacitación, activando, desempolvando, digo yo, todas nuestras circulares que el mismo Ministerio del Trabajo las retomó y las volvió a dar al país, y estamos hablando de la circular externa 17 del Ministerio del Trabajo, de la circular conjunta 18, circular externa conjunta 18, de la 29, circular externa también del IDSN, que retomamos todos una serie de lineamientos, y desde el Ministerio de Salud se estableció unos lineamientos específicos para el sector salud con relación a la prevención, al control y el reporte del accidente por exposición ocupacional al COVID-19 en instituciones de salud. Y estableció también la ruta específica que debemos cumplir. Recordemos el decreto de las ARLs de apoyo con elementos de protección personal, porque que el trabajador tenga sus elementos de protección personal, primer responsable es el representante legal de la empresa. ¿Y por qué? Porque la empresa es quien coloca el riesgo, no es el trabajador, es la empresa. La empresa vincula a su trabajador y en el marco, en sus ámbitos laborales, tenemos ese riesgo. Así establece la normatividad también. Y también todos los decretos del Ministerio de Protección Social, el 499. Pero de ello quiero también que rescatemos, porque estamos aquí conectados, municipio de Pasto, donde recordemos que la resolución 666 del 24 de abril del 2020 estableció los protocolos de bioseguridad
para todas las actividades económicas, sociales y de todos los sectores de la administración pública y su correspondiente anexo técnico. Y en esa resolución, que nuevamente y que está vigente, le dijo a las direcciones locales de salud o distritales: ustedes son los vigilantes. Señor alcalde, con sus grupitos van a hacer la vigilancia respecto a cómo se está cumpliendo esos protocolos en las diferentes actividades económicas, sociales que se den en sus territorios. Igualmente, si nos acordamos, existe el decreto el 1168 de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, donde le dijo: tú eres un ciudadano, tú respondes también cómo debes comportarte frente a este COVID-19, y estamos hablando de todos los elementos de protección, del distanciamiento, del aislamiento, etcétera. Pero también nos dieron una resolución que es la 1531 del 1 de septiembre con relación a cómo debemos también ser el comportamiento y la seguridad en entornos comunitarios. Y estamos hablando de parques, y estamos hablando de iglesias, etcétera, donde el gobierno, el nivel nacional, en la medida del comportamiento de la vigilancia epidemiológica, se empezó a dar todos estos procesos. Pero de ello también es importante que los que estamos conectados hoy, en esta mañana, que la vida nos da la oportunidad de estar conectados, porque tenemos que ser gratos con el Dios que cada uno tenga, de estar vivos y vibrantes. Es que el ministerio también elaboró, nos dio un gran beneficio a los trabajadores del sector salud y estableció por decreto, porque enfermedades ocupacionales, quien determina, quien establece que es una enfermedad ocupacional, es el Ministerio del Trabajo. Entonces recordemos que antes de COVID-19, desde el Ministerio del Trabajo, con la resolución anterior, establecíamos y traíamos solo 4 enfermedades directas ocupacionales. En este momento contamos en el país por norma con 5. La quinta es la enfermedad laboral directa por COVID-19 para el sector salud, y está dada por un decreto que es el decreto 676 del 19 de mayo del 2020. En términos generales, ¿qué establece? Dice que al ser el COVID-19 un riesgo biológico, debe ser considerado como una enfermedad laboral directa para el personal de salud, incluido personal administrativo, de aseo, de vigilancia y de apoyo, que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad, garantizando los servicios asistenciales y las prestaciones económicas de manera inmediata una vez se conozca el diagnóstico. Una enfermedad directa, el mismo riesgo, el mismo factor, hace que sea reconocida y no entraría a ser evaluada por la Junta de Calificaciones, que es como la ruta que establece para las demás enfermedades ocupacionales. Esa es la gran diferencia. Entonces, debemos tener en cuenta, porque sabemos que muchos compañeros han vivido la COVID-19 como enfermedad que fue adquirida, etcétera, en los lugares, en los puestos de trabajo, pero tenemos que revisar, y ustedes revisarán al interior de sus empresas, al interior de Pasto, qué ha pasado
para que no exista y haya un gran subregistro de nuestros compañeros de salud como con enfermedad directa por COVID-19. También establece dentro de ese decreto, retoma unos lineamientos de la ley 1295 de 1994, donde establece y dice que también la administradora de riesgos laborales, porque en el momento en que se establece y es avalada como enfermedad laboral directa, ya todos los servicios, como así lo establece el decreto, es dada por su ARL. La ARL también tiene contrato de su red de prestadores para atender a los trabajadores que tienen enfermedad laboral o enfermedad ocupacional. En este caso, enfermedad laboral directa por COVID-19. Y entonces se establece también que son ellos los que en su momento harán los tamizajes, las pruebas de diagnóstico al personal de salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, de vigilancia y de apoyo que preste servicios de salud. Todo ello para decirles que también tenemos las rutas. Esta es una ruta que la tenemos establecida para hacer el reporte para el sector de la informalidad, donde la ruta digamos, determina la ruta, se inicia, se da la alerta a través de los prestadores de salud, donde nuestros médicos, tanto desde los servicios de urgencia, de consulta externa, identifican que ese accidente ha sido por ocasión o por causa al trabajo y lo determina también en primera instancia como accidente de trabajo. Ese trabajador es clasificado, se le diligencia su reporte y es un reporte que para el sector de la informalidad también está así para el sector formal, es un reporte también virtual, se hace el diligenciamiento del formato, pero también desde los prestadores se hace el reporte en línea. Reportan las direcciones locales el diligenciamiento de la información específica y pasa también a todo el sistema de información del Instituto Departamental de Salud. Pero de igual manera, quiero que revisemos o que revisen ustedes y vayan tomando noticas para ver qué ha pasado con cada uno de estos procesos con el sector salud. Porque si bien es cierto, les decía, se estableció una ruta y nos dieron los códigos por CIE-10, donde establecimos que se estableció por norma y en el entendido de todo el proceso de la vigilancia epidemiológica por COVID-19, establece unos periodos de incubación, unos periodos de carga viral que hace que tengamos que retirar o hacer el corte de la transmisión de este virus. Pero de igual manera, yo les decía, esto tiene un enfoque preventivo, no curativo. No estemos esperando a que si me da la prueba positiva, entonces lo mando a aislar. No, el sistema no lo dice así. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo todos los días sobre COVID-19 que decimos, oiga, tenemos que ser súper oportunos en todos los procesos con los casos probables y los casos sospechosos, porque los trabajadores del sector salud también nos dan el CIE-10 y nos da unos códigos que le permiten al trabajador tener también sus incapacidades, sus aislamientos. Y estoy hablando de los códigos para accidente del BO 72 COVID-19 y también del Z038 que establece probabilidad, sospecha y observación sobre una sospecha de esta enfermedad. A mano derecha, en su momento, en sus instituciones debe tener, seguramente está publicada y miremos, ¿será que no hemos hecho toda la publicación específica? Porque lo interesante de esto es que el total de trabajadores del sector salud conozcamos estas rutas, donde se establece el paso a paso dependiendo también de si somos probables, si somos sospechosos y que nos hagan nuestras pruebas correspondientes. Pero de igual manera, también tenemos por CIE-10
códigos específicos de enfermedad ocupacional por COVID-19. Estamos hablando también del UO71 COVID-19 cuando el virus es identificado. Y el BO72 COVID-19 que también estamos en un proceso de que tiene la sintomatología, pero que en algún momento no nos lo ha reportado y hay diagnóstico clínico epidemiológico por COVID-19 y estamos hablando también de los casos probables y los casos sospechosos. Con esto, ¿qué les digo? Si bien es cierto, la misma ruta nos está hablando de unas condiciones que todos los trabajadores estamos expuestos, no es, los invito a que hagamos esta revisión. No a todos los trabajadores le estamos aplicando estas rutas. Seguramente estamos a expensos del criterio, y ahí con todo el respeto los quiero mucho a los responsables de los sistemas de gestión de las empresas, pero la responsabilidad de los responsables es que y nuestra obligación es reportar el accidente, que era la anterior imagen, donde estamos protegiendo también al trabajador y no solamente al trabajador, sino también a sus familias. Porque recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que todos los formales tenemos esa bendición de estar protegidos, también dice que el sistema, y si lo revisamos, y no es momento en de discusión, es que también tiene la protección de su familia. Entonces, miremos dónde estaría esa brecha, dónde es que se nos está quedando la información. Porque seguramente cuando hablamos de la vigilancia epidemiológica sabemos que en el departamento de Nariño tenemos más de 1.500 trabajadores del sector salud con diagnóstico de COVID-19. Y hace unos días que tuvimos una reunión con el Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial de Nariño, no alcanzamos a tener un reporte de 200 reportes de enfermedades. Entonces, es importante que hagamos esa revisión. Es importante que inclusive tenemos muerte de trabajadores del sector salud y que si en algún momento lo hacemos el paralelo con todo este proceso, estaríamos hablando de que es una enfermedad y muere por COVID-19. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros siendo generosos con los demás compañeros y con nosotros mismos? Yo los invito, compañeros, a que revisemos todo este proceso normativo y que miremos, obviamente estos son los controles de riesgo, ¿cuáles son esos controles administrativos? Conozcámoslos. ¿Cuáles son esos controles ambientales y de ingeniería que hemos implementado? ¿Cuáles son esos controles de infección para detener la transmisión? Sus autocuidados y los elementos de protección personal. No está establecido en norma que diga que si el trabajador que tuvo COVID-19, que estuvo en una área laboral de su institución, por no tener tapabocas, yo no lo puedo reportar porque se nos dieron esos casos, ¿no? Independiente, sí, yo sé que el accidente de trabajo, el 99% depende de la actitud del trabajador frente al riesgo para minimizarlo. Pero en el momento en que también tenemos como enfermedad, el trabajador lo adquirió en su espacio laboral. Entonces, no son obstáculos para que en algún momento podamos tener limitación al reporte y aún más con todo lo que nos hemos escuchado en el transcurso de esta mañana, donde tenemos tantas fuentes de información, importante la identificación también laboral por la protección que tenemos. Revisemos delimitación de áreas, las políticas establecidas
específicas con elementos de protección, la contextualización de elementos de protección y también la disposición final porque hemos bajado la guardia. Que los invito. Estamos en la vigencia 2021. Revisemos como trabajadores, unámonos como trabajadores a protegernos entre todos y cómo nos protegemos en nuestras instituciones desde nuestro puesto laboral. Verificando que si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo concorde al 2021 y está actualizado, es norma. Verificar si nosotros, los trabajadores del sector salud, estamos identificados como en ese riesgo biológico por COVID-19 dentro del sistema de gestión de las empresas. Redefinir porque COVID-19, todo el año pasadito, bendecido por todo lo que nos ha sucedido, porque estamos vivos, estamos vibrando, realmente redefinir los planes de acción al interior de las empresas que tengan beneficios también los trabajadores a partir de todos los controles para intervenir ese riesgo. Aplicar todas las estrategias de protocolos y sobre todo las estrategias para que nuestros trabajadores todos conozcamos, la tengamos presente, cómo hacer el reporte de nuestro accidente de trabajo por COVID-19 y nuestra enfermedad laboral por COVID-19. No es el trabajador el que tiene que reportar la enfermedad laboral, es el responsable del sistema que tiene los datos, que tiene todo el seguimiento de sus pruebas PCR de sus trabajadores que estuvieron como contactos estrechos, como sospechosos y que en algún momento tuvieron la confirmación. Por eso es tan interesante y tan bonito nuestro sistema de gestión porque te permite articular con todos. Al interior de las empresas tenemos que hacer estas acciones en forma articulada con todos los comités que tenemos al interior de las empresas, porque en todos los comités son nuestros trabajadores. Siempre cuando yo miro las misiones institucionales estamos hablando de que queremos tener unos trabajadores saludables, pero cuando hacemos esas declaraciones y si ustedes revisan en la política de seguridad y salud en el trabajo de sus instituciones, seguramente está hablando así la política, ese compromiso de la empresa frente a los beneficios de ser y contar con trabajadores saludables y seguros en sus puestos de trabajo. Es importante que todos estemos inquietos qué ha pasado, qué norma hay nueva en beneficio de nosotros como trabajadores. Con esto, traerles que también en nuestro departamento tenemos un recurso humano muy valioso capacitado en sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos más de 1,000 personas con licencia como personas naturales que pueden apoyar todos estos procesos en todas las instituciones, entidades y empresas. Miren, ese abanico interesante de profesionales con licencia en seguridad y salud en el trabajo. También empresas con licencia en seguridad y salud en el trabajo que nos pueden dar todos los apoyos. Tenemos 25 como personas jurídicas y que pese a que tenemos esto, sí quiero que hagamos una reflexión. En estas estadísticas, para Pasto también le tenemos este cuadrito. Yo les voy a hacer en forma general, donde tenemos unas estadísticas específicas donde somos 1.627.589 nariñenses, pero de esos nariñenses, tan solo el 45% estamos laborando. Y de ellos, el 38.5% estamos en el sector formal y el 61% en el sector de la informalidad. Si nosotros revisamos DANE, y si ustedes como Dirección Local de Salud de Pasto, revisamos este cuadrito, es totalmente diferente a Pasto. La informalidad es mucho mayor que la formal. Estamos hablando más del 70% para Pasto, pero de igual manera
es importante que revisemos qué pasa con nosotros los trabajadores del sector formal y la invitación es que cada uno hagamos la autoevaluación en el sentido si estoy afiliado a mi seguridad social. ¿Por qué? Porque de ese contributivo del departamento, que es un 78%, y el otro de régimen de excepción, que es el 21%, donde está conformado por trabajadores dependientes, que somos los que trabajamos con empresa, dependemos independiente del tipo de vinculación, también tenemos trabajadores independientes, empresarios que generan su propia actividad económica, pero que tienen también toda la posibilidad de estar afiliado a Seguridad Social. Pero de esos dependientes, es lo preocupante, está desafiliado a las ARLs el 52%. O sea, que tenemos trabajadores, no solamente del sector salud, sino del resto de áreas que no estamos afiliados a riesgo laboral. Les dejo esta inquietud porque tenemos que hacer acciones conjuntas en beneficio de los trabajadores. De esto para decirles que Centro es el mayor número de trabajadores informales que hay en el departamento y de ellos Pasto es el mayor porcentaje que le aporta. Y por último decirles que si todos nos unimos, nos generamos, nos articulamos y contribuimos desde cada uno de nuestra óptica, de nuestras acciones, vamos a generar y somos parte de la generación de una cultura de seguridad en beneficio tanto para nosotros como también para el resto de compañeros y también la seguridad para nuestras familias y para nuestra comunidad. Con esto termino este espacio. No sé si hay alguna inquietud al respecto y con mucho gusto estamos atentos. No sé si estoy con los tiempos establecidos. Bueno, los siento como muy calladitos. ¿Está todo clarito? Pues ¿Quedó sí, todo señora, me quedó clarito? claro a mí. ¿O quedaron todos confundiditos? A ver, cuéntenme, porque eso es chévere. Es chévere, lo sentí eh, y espero, la intención es que cada día, yo sé que cada día estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Aquí me están, yo veo en el chat y me dicen que qué población informal se va a caracterizar. Yo les digo a las direcciones locales, vamos a tener un espacio específico desde la dimensión para cómo vamos a generar las caracterizaciones para la vigencia 2021. Tendremos el espacio de mirar los resultados, cómo avanzamos y hasta dónde llegamos con el sector de la informalidad. Daremos los resultados y posteriormente estamos hablando de que sí, es una bendición que todos tengamos alimento. Por tanto, y pensando también en ese proceso que tenemos, vamos a caracterizar actividades o oficios en el sector de la informalidad, pero rural. Rural. El año pasado, por COVID-19, nos orientamos a la parte urbana con nuestros vendedores, con nuestras plazas de mercado, con nuestros vendedores de frutas, etcétera. ¿Listo? Entonces, vayan pensando en sus municipios, si hay otros municipios fuera de Pasto, cuál va a ser esa actividad o oficio que vamos a caracterizar en el sector rural. Bueno, me hacen una pregunta con teletrabajo. Igual, estamos laborando. Recordemos que sí sería lo ideal que nuestros responsables de los sistemas de gestión
puedan verificar, digamos, teletrabajo es diferente de trabajo en casa. Hay una diferencia. Legalmente es diferente. Teletrabajo es cuando a ti la empresa te da todos los insumos específicos, inclusive te llevan el computador a tu casita y te evalúan los riesgos también con tu ARL. Pero muchos de ellos estamos desarrollando trabajo desde casa. El cumplimiento de sus funciones de acuerdo a su manual de funciones o de acuerdo al contrato establecido, donde vamos cumpliendo con productos y que en algún momento mi parte laboral también, y ahí sí es autorresponsabilidad, verificar que en mi casita, en mi puesto, haya generado cada uno de ustedes su espacio laboral en casa. Fundamental. Por eso es importante las cámaras, porque trabajo desde casa no es con mi celular y haciendo a lo mejor otra actividad. Ojo con lo que les digo, porque es ahí cuando se genera que me caigo, que me puedo quemar, etcétera. Denle en el espacio. Háganse su autoevaluación y revisen cómo cada uno está haciendo trabajo desde casa. Bueno, no miro otra pregunta. ¿Será que todos se me fueron, se me durmieron? Aquí estamos, Doc. Bueno, muy bien, así me gusta. Aquí estamos. El personal de los funcionarios o contratistas. Estamos, Doc. Muy bien, me encanta, me alegro, los felicito y pienso que ahí, doctor Botina, he terminado porque no veo en el chat más preguntas para Buenos dar días. respuesta. Sí, cuénteme. Gracias, jefe. Tengo una inquietud y es que sucede mucho. Tengo una duda grande, de pronto su merced me la puede resolver, y es con respecto a las incapacidades que se generan cuando el trabajador entra o se infecta de COVID. Entonces, no sé si estoy errada, tengo entendido que durante el aislamiento domiciliario no se debe generar una incapacidad, que la incapacidad se generaría posterior a que haya dejado secuelas el COVID, pero entonces hay sitios de trabajo donde el paciente está aislado. Realmente las entidades se demoran mucho ir a tomar la muestra, en valorar el paciente, y las entidades desde el primer día están pidiendo la incapacidad. Entonces, no sé si es que hay que esperar el reporte para que le den la incapacidad o o no sé exactamente cómo funciona el proceso en ese sentido. Yo les acabo de presentar cuando estábamos hablando de accidente de trabajo por COVID-19, donde hay unos códigos específicos donde la persona la manda a aislamiento porque hay una sospecha. Y desde ese momento, ¿dónde está la importancia de todo ese proceso? Es que reportemos al sistema de gestión y le reportemos a la ARL a la cual pertenece el trabajador. A partir de ese momento estamos protegiendo. Y si es el accidente y está en aislamiento porque sospecha, necesariamente tiene que haber ese proceso. Yo les di ahí unos códigos específicos del C10, que es el V7172 y el Z038, que dependiendo de la condición, también puede darlo. ¿Quién lo da? Esa es la pregunta del millón. Bueno, ¿y quién lo da? Necesariamente cuando a un funcionario le dice hay que aislarse es porque hay un médico que le dice específicamente hay que aislarse. Y ahí estamos hablando ya también de una incapacidad que le permite a la persona irse a su casita, porque es contagiosa y así está establecida. Entonces, Jefe, sí no tenemos esa necesariamente, protección. discúlpeme. No necesariamente tiene usted que esperar a que sea positiva. Cuando es Claro, positiva, estamos hablando de enfermedad ocupacional. Ojo,
Por eso yo No, a les ver, manifestaba, el accidente de trabajo, estamos hablando en todas las etapas de toda esa sospecha, de los sospechosos, de los probables, donde tenemos que hacerle la prueba y en algún momento, sí, entramos por la EAPB, pero en el momento en que salga positivo, miren la generosidad del sistema de riesgo laboral. La EAPB puede hacer cruce con la ARL y decirle, mire, yo le hice esta prueba, pero resultó positiva y hagamos cruce de facturación. Es la parte económica que muchos como que nos orientamos, bueno, ¿y quién me ayuda a la incapacidad? Está dado por el CIE-10. Entonces, tengamos en cuenta esos códigos, porque de esa manera se les va a facilitar para tomar las decisiones con los trabajadores cuando estamos hablando de accidente laboral por COVID-19 y por eso les traía la definición del accidente laboral, porque es diferente cuando yo identifico que el trabajador llega preocupado porque menciona que en su casita, por otras condiciones, adquirieron COVID, que es lo que en algún momento se nos puede dar. Y es que estuvimos reunidos festejando y sabemos todos que el 24, que el 31, etcétera, y que a lo mejor en esa reunión otra personita nos regaló el virus. Ahí estamos muy claritos en que en algún momento no podría ser como accidente laboral por COVID-19 ni enfermedad laboral ocupacional directa COVID-19, porque donde adquirió la raíz, la causa, no fue por causa o por ocasión en su puesto laboral, ¿sí? Para eso es importante que los responsables de los sistemas de gestión, si bien es cierto, la responsabilidad que tenemos los responsables de los sistemas de gestión es que reportemos, pero ese reporte está también una investigación de ese accidente. Y en la investigación del accidente aparece lo que estamos hablando, con quién estuvo, qué pasó, qué sucedió. Pero ese trabajador laboral, perdón, ese trabajador que en algún momento no fue en su área laboral, pero sí fue en su casita porque se nos puede dar, para ello el ministerio estableció diferentes circulares donde se establece la concertación de trabajo desde casa. Recordemos que tenemos circulares del Ministerio del Trabajo. Es para esas situaciones específicas también y que yo los invito a que revisemos porque estamos protegidos por una norma, por una ley que la 1562 y esta 1562 está avalada por una norma supranacional que está dada por la OIT. Entonces, yo los invito a que revisemos esto para que en algún momento las entidades no vayan a tener dificultades posteriormente también porque se nos puede dar ese proceso de algún tipo de demanda, que en algún momento lo que estamos haciendo ahorita, y, y lo digo con mucha claridad, lo que nos decía en una capacitación el Ministerio del Trabajo, y es que revisemos mucha norma para que el día de mañana nuestras empresas no vayan a ser demandadas. Porque lo que estamos haciendo hoy seguramente las demandas saldrán el próximo año. Porque esto es vigente. ¿Listo? Entonces, con fraternidad les digo, revisemos estas normitas que entre más vamos estudiando y conociendo nos da más claridad para nuestro actuar con nuestros compañeros. ¿Sí? ¿Les quedó clarito? Así es que... Sí, señora. Sí, jefe. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Cuénteme.
Jefe, una pregunta. Lo que pasa es que, por decir algo, llega un usuario, trabajador de X empresa, viene a la institución, se le toma la muestra, es un paciente sospechoso, se le da, por ahora en la epicrisis, se está colocando que se da 2 días de incapacidad hasta que salga la prueba y según la prueba se define si se va para 14 días o no. Con esa documentación es suficiente para que la empresa donde labora le genere a través de su ARL la incapacidad en caso de que Dice, salga positivo, o tiene que volver al hospital para que nosotros le demos la incapacidad. no. El trabajador necesariamente cuando le dé positivo, donde le generaron su incapacidad, y posteriormente con su prueba positiva para la enfermedad por COVID-19, enfermedad ocupacional directa, establece y dice que tan solo con el resultado positivo de su PCR le Ajá, permite generar que es una enfermedad ocupacional. ya. Para el caso de los demás sectores, Un ya minutito. con ello, eso, recordemos que es una enfermedad, seguramente ese trabajador que no sabemos que no lo revisarán también al interior de la empresa, al Ah, ya. interior de su empresa, donde ellos determinan hasta tanto esa incapacidad, hasta que no se esclarezca, porque no estamos hablando del sector salud. Acordémonos, Sí, enfermedad ocupacional es para el sector salud. Para los demás sectores, entrará todo el proceso con las CAPBs que les generan las incapacidades. Y si el trabajador demuestra que fue por ocasión y por causa de su trabajo, trabajo. también se le va a reconocer o le reconocerá su ARL como enfermedad ocupacional, pero no directa. ¿Listo? Excelente, Esa es la jefe, diferencia. clarísimo. Esa es la diferencia. Bueno, Doctora Fabiola, cuénteme. eh, primero que todo, pues agradecerle la información, que yo creo que con eso da mucha claridad a muchas dudas que se generan a raíz de estas incapacidades por COVID. Usted acaba de decir que siempre y cuando la prueba sea PCR, pero si está positiva con antígeno por prueba rápida, o bien sea por anticuerpos, que yo no sé por qué le dan mala fama a esta prueba, si esta prueba da una información diagnóstica muy certera. Entonces, en esos casos, ¿no aplica o sí la toman en cuenta? Pues en eso sí el Ministerio del Trabajo fue muy concreto y está establecido y así lo menciona. Tiene que ser PCR. O sea que en el Está caso de dado que por dé norma. En el caso Es de que dé positivo por antígeno, prueba rápida, o por anticuerpo, prueba rápida, tendrían que indiscutiblemente hacerse una PCR. Sí, señora, así establece la norma. Y si ustedes revisan el 676, no está hablando de otras pruebas, sino PCR. Como estamos hablando de protección del trabajador, recordemos que el trabajador tiene beneficios de protecciones económicas y de asistencia. Todo lo que le genere después por COVID-19, enfermedad directa, quien le sigue garantizando esos servicios será la ARL, ya no es la EAP. Esa es Ya. la Por, diferencia. por eso, jefe, una pregunta al respecto, jefe. Jefe, Fabiola, con respecto a la pregunta de la doctora anteriormente cuanto al antígeno, si a mí, un ejemplo, a cualquier persona le sale un antígeno positivo, me imagino que en ese momento empieza a hacer la estrategia PRAS. El paciente no debería de venir a un servicio de urgencias a que le confirmemos esa prueba. Ahí debería de ser la EAPB o la aseguradora del paciente quien asigne dónde se debe tomar la prueba o si van a la casa para evitar pues mucho más contagios, o estoy equivocada.
Sí, necesariamente. A ver, yo les hablo lo que está establecido por norma. Por eso les digo, Cuida- es tan importante poder entrar a articularse y poder establecer y conocer cuál es la red de prestación de las ARLs, así como las CAPBs tienen sus propias redes de atención, también las tienen las ARLs. Entonces es importante ponerse también de acuerdo, pero ratifico, el decreto 676 establece que es un diagnóstico de COVID por PCR. Bueno, eso establece la norma. Gracias. Esperemos Buenos días. que puede darse más. Bueno, de todas Buenos días. maneras, Para hacer una pregunta, por favor. sí, cuéntemelo. Listo. Mauricio Jojoa, médico laboral, Hospital San Pedro. Jefe, la pregunta es la siguiente. Tenemos un caso en el cual una trabajadora auxiliar de enfermería de un servicio X, pongo el ejemplo medicina interna, consulta 3 veces a la institución por sintomatología respiratoria y para ser exacto es tos, odinofagia y adicionalmente cefalea. La trabajadora en las 3 ocasiones la prueba negativa. Va a Clínica Hispano. En Clínica Hispano le hacen la de antígeno y la de antígeno le sale positiva. En ese contexto, el camino a seguir, ¿cuál es el más correcto? Pues doctor, por diagnóstico, todos hemos aprendido que el diagnóstico lo da la PCR. Y para beneficio y protección del trabajador son PCR. Nuevamente le ratifico, eso establece y estableció tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Salud con relación a la ruta, tanto de accidente y enfermedad ocupacional. Estoy hablando desde el contexto del trabajador, para protección al trabajador, para que no pierda esa protección que generosamente debe también ser beneficiario. Bueno, Muchas gracias, muy amable. Doctora Fabiola, en cuénteme. esto pues es un tema bastante apasionado porque quienes nos hemos propuesto a investigar al respecto, imagínense que la prueba de antígeno rápida tiene una sensibilidad casi del 99%. Y en el caso que expresa el doctor del Hospital San Pedro, se han presentado ya muchas inconsistencias en cuanto a esto. Yo pienso que teniendo sintomatología y teniendo toda la patología, diría yo, es un poquito de hacer el análisis de que no todos los organismos reaccionan ante esa carga viral y no la producen en la cantidad necesaria, que por eso yo, sinceramente, por la experiencia que nos ha dado esta pandemia y el tiempo que nosotros venimos trabajando en estas pruebas, me he propuesto hacer un poquito de investigación y en la prueba de anticuerpo es una prueba que le saca al doctor, en este caso con lo que él expone, le saca de la duda, porque si bien es cierto, la carga viral no fue muy alta, en el anticuerpo, después de que haya pasado su periodo de incubación, que sean más de 8 o 10 días, en la prueba de anticuerpos sí se detecta. Y yo lo he evidenciado en nuestro laboratorio porque pacientes que han sido detectados con PCRs negativas, yo ya no, ¿para qué se les hace el antígeno? Les he hecho el anticuerpo y resulta que en la prueba de anticuerpo sí se detecta IgM negativo. ¿Por qué? Porque ya pasó su etapa viral. Pero la IgG, que es el anticuerpo de memoria, ese sí aparece positivo. Entonces, esa es una manera de podernos curar en salud, porque aquí, como siempre, los bacteriólogos somos la cenicienta
del área de medicina, entonces es más fácil coger y decir, ese laboratorio no sirve, que decir con criterio, esta situación no es porque esté mal hecho. Yo diría, no es que la prueba está mal hecha en el San Pedro, sino que los tiempos de incubación juegan un papel muy importante, y no todos los organismos reaccionan a eso. Y yo quisiera también aprovechar este espacio porque inclusive los médicos no tienen clara la situación, porque estuve con un contacto y el contacto pues salió positivo y al otro día le mandan a que le hagan la prueba. Eso es perder tiempo y perder recursos. Y en eso los bacteriólogos tenemos que unirnos porque no es solamente generar una facturación, no. Yo pienso que aquí es donde tenemos que tener conciencia y ser muy éticos. ¿Por qué? Porque hay que explicarle al usuario, hay que decirle, ¿usted hace cuánto tiene el contacto? Si son 2 días, ¿para qué le tomamos? Es mejor que tengan las precauciones porque aquí esto es de cultura, de tener conciencia y tener esa responsabilidad frente a mí y frente al resto. Piensan que porque la prueba salió negativa, entonces ya bajan la guardia y las cosas no son así. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos por responsabilidad. Entonces, esas pruebas pues salen negativas y ¿de qué nos sirve? No nos están dando un valor diagnóstico, no le están favoreciendo y además de eso están permitiendo que se pueda contaminar más, que el índice de contaminación se aumente. ¿Por qué? Porque la persona psicológicamente hace de cuenta de que no tiene COVID y actúa en la forma más irresponsable. Entonces, yo creo que nosotros ahorita tenemos un papel muy importante, en primer lugar, de culturizar, de explicarles, de gastarnos los 5 minuticos diciendo, esto no le puedo tomar porque usted todavía no tiene un periodo de incubación que permita que la prueba detecte el nivel para la cual fue hecha. Entonces, esa claridad yo les quiero comentar a todas las personas que se han conectado y agradecerle, doctora Fabiola, por su intervención, que sí es muy acorde a las necesidades que estamos viviendo día a día. Muchas gracias. Bueno, mi doctora querida, sí, yo pienso que todos cada día estamos aprendiendo, pero sí no nos olvidemos de cómo es el comportamiento del virus en nuestro organismo, que es lo que acaba de hablar la doctora Carmita, en el sentido de que tenemos que mirar en qué momento preciso hacemos las pruebas. Sé que es un promedio de los días que nos han enseñado, pero también hay organismos que pueden tener otro tipo de comportamiento y eso es verdad. Pienso que ella nos precisó que tenemos que tener en cuenta en qué tiempos hacemos los diagnósticos con PCR, cuando estamos hablando también para los trabajadores, que es lo que nos permite ser beneficiarios de todo, porque así está establecido en este decreto, en el 676, que los invito a todos, desen su tiempito y lo van a revisar. No tanto para los demás, sino para ustedes. Y con esto termino este espacio. Le agradezco muchísimo, muchísimo este espacio y bueno, que sigamos aportando mucho en beneficio de todos. Que tengan de verdad un excelente día. Me encantó estar en este espacio. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.